Vamos, vamos a hablar de Yo cine de creo estreno. que es la que tengo toda la semana. Sí, sí, ¿no? Va acumulándose, ¿no? Cada semana un poquito más. Juan, como te decía, vamos a hablar de cine, pero te quería decir que el sábado cuando volvía de la manifestación del 1 de mayo iba escuchando el espacio Cartelera, ibais comentando, seguro que estos últimos días de campaña en Madrid sale un artículo de investigación que intenta darle un vuelco. Ahí tenemos a los escoltas de Podemos, ¿no? Que han, Sí, sí, que han sí. surgido a última hora. Siempre ocurre que se guarda algo para los últimos momentos que sea impactante y que si hay un tanto por ciento de indecisos, pues al final les motive para estar en contra de no sé quién. Sí, esto es sistemático. Mm. Y vamos, no es que lo hayamos inventado, ni tengamos una conexión divina, ni siquiera que los extraterrestres que viajan en el tiempo hayan venido y nos hayan iluminado. Os lo hayan contado, ¿no? No, no. No, simplemente me ha hecho gracia porque os escuchaba y después veía las informaciones y digo, mira, antes lo dicen, Antes antes ocurre. aparece. Juan, vamos a hablar de cine, de estreno. Por cierto, en la manifestación me encontré con algunas compañeras que me decían que acudían habitualmente a esos ciclos de cine que realizas, pero que este año por el tema de la pandemia no habían podido Sí, acudir. ha pasado con mucha gente, aunque ahora se están reincorporando muchas personas porque ya con la vacunación hay, sobre todo gente de más edad que ya está vacunada y desde ese punto de vista, bueno, pues hemos tenido un pequeño aumento y espero que vaya a más y que vaya más no solo por la asistencia, sino porque significará que hay más gente con la vacuna y con una sensación de seguridad mayor, una sensación y una realidad de seguridad mayor en la comunidad Mm. que sigue teniendo los mejores números de España. Esperemos que dure. Exacto. Es decir, que esa compañera que me lo decía, si está interesada en reengancharse, lo puede hacer. Sí, sí, por supuesto. Pues pasamos a estrenos, a ver qué tenemos esta semana, Juan, que Ha contar. sido una semana muy buena, realmente muy, muy buena. Vamos a empezar por una película típica que viene desde Irán, Yalda, La Noche del Perdón. Una película que yo creo que cuando la gente la vea, si no sabe el dato que voy a dar, va a decir, joder, es que hay que ver lo que son los directores y los guionistas, se les ocurre cada cosa. Porque de hecho, ya también en Europa y en Estados Unidos ha habido películas que han hablado de realities, pero que iban un poco más lejos. Que el resultado del reality es que o te conseguías salvar o te condenaban a muerte o cosas así. Bueno, pues en Irán hay un reality que lo que hace es conceder el perdón a personas que han sido condenadas a cárcel o incluso a la pena de muerte. Y esto se hace en televisión. Y los oyentes, pues cogen, los oyentes no, los telespectadores cogen y votan. Y luego hay un familiar, porque eso por ley es así en Irán. Hay un familiar, por ejemplo, en un caso de pena de muerte, un familiar de la víctima y familiar muy directo, puede ser el hermano, la hermana, el hijo, la hija, y si te da el perdón, te conmutan la pena. Y bueno, pues lo que hace la película es hablarnos de esto, hablarnos de forma terrible de lo que son ese tipo de realities, pero en los que hay una persona que se juega la vida, porque ha sido condenada a muerte y va a ser ejecutada, excepto que le concedan el perdón. Es una película demoledora, absolutamente demoledora, a nivel de realización, a nivel de cómo está hecha convencional, e incluso si se quiere, pues un poco melodramática en algunos momentos, pero la película es tremenda. Lo decía el propio director, Masoud Bakshi, o algo parecido, mal pronunciado, que también es el guionista, que realmente lo que hay que hacer es abolir la pena de muerte. Lo que no tiene sentido es que haya personas condenadas a muerte y ejecutadas. Pero de momento lo que ha hecho en su película, repito el título, Yalda, La Noche del Perdón, es hablarnos de esto de forma absolutamente dura y terrible. También es muy interesante el fotógrafo de Minamata, que así a priori dices, ¿qué? Bueno, pues el fotógrafo de Minamata es la historia de un fotógrafo que existió, Eugene Smith, un fotógrafo muy importante, sobre todo en la década de 1930 y 1940, un fotógrafo que estuvo en la Segunda Guerra Mundial y que tiene algunas fotos conocidas, de esas que cuando pones en un buscador el nombre y pones imágenes, dices, ah, y esta foto la había visto, ah, esto era de este hombre, pues no sabía ni cómo se llamaba, ¿no? Pero que después de esas décadas en las que tuvo una cierta fama, pues cayó un poco en el olvido y la acción se sitúa en 1971. Y en ese año en el que prácticamente nadie se acuerda de él, trabaja alguna vez de forma esporádica para alguna revista,
Bueno, pues él se va hasta la revista Life y les hace una propuesta de trabajo que inicialmente no está bien recibida, vaya, que me enganchaba, y que finalmente sí que le aceptan. Es trasladarse hasta Japón, hasta una pequeña población de pescadores en la que está habiendo una enfermedad rara. Y todo presume que, o las informaciones presumen que es debido a una fábrica de productos químicos que hay en la zona y que está contaminando el agua. Bueno, pues se va a ir ahí en 1971, estuvo más de 2 años en la zona, hizo unos reportajes fotográficos tremendos ilustrando esa enfermedad que se llamó enfermedad de Minamata y que luego no solamente ocurrió en esos sitios, porque tal como se ilustra al final de la película y también como podemos recordar, pues ha habido muchísimas contaminaciones por mercurio, por plomo, por otro tipo de cosas, de empresas que han tenido muy poco cuidado con sus residuos y que han dañado a miles y miles de personas solamente para beneficiar económicamente a sus accionistas. La película, repito el título, El fotógrafo de Minamata, nos cuenta esto, pero a partir de una historia real, completamente real, evidentemente dramatizada y todo lo que queramos, que está interpretada por Johnny Depp en el papel protagonista y está producida también por Johnny Depp. Digo esto un poco para subrayar que algunos actores de Hollywood, a pesar de tener un estatus de estrella y todo lo que queramos y tener una carrera larguísima, también se involucran en temas de producción y cuando hacen una película producida por ellos, independientemente de que pueden tener otras más comerciales, no me cabe duda, pues cuando hacen esto buscan temas importantes, temas que sean significativos. La película no es perfecta, no es redonda, yo lo hubiese hecho de otra manera sin ninguna duda, pero viene de la mano de Andreu Levitas, que es un artista muy polifacético, creo que está afincado en Nueva York y que es escultor, es también es fotógrafo, hace un poco de todo y tiene además una productora de cine. Y bueno, pues ha hecho una película peculiar. Es la segunda que hace, la anterior hace ya muchos años que la hizo y he hecho una película pues con algunas cosas atípicas, intentando yo creo que hacer algo más artístico, que en este caso creo que no se necesitaba, porque es que la historia es tan contundente que bueno, es demoledora, absolutamente demoledora, como decía antes. También interesante Police, Policía, en definitiva, una película francesa dirigida por Anne Fontaine, que es una directora que la gente recordará porque hace ya unos años hizo una película magnífica, Dos madres perfectas, con Naomi Watts y Robin Wright, una película magnífica. Y también ha hecho luego con posterioridad películas llamativas, Primavera en Normandía, que era una comedia pues atípica, o Las Inocentes, también son películas que llaman la atención. ¿Qué he hecho ahora? Pues proponernos una historia muy sencilla, tan sencilla como que casi todo el tiempo vamos a ver a unos policías en un coche, pero planteándose cosas, porque la misión que les encargan, la misión básica es trasladar a un detenido al aeropuerto, porque va a ser deportado. Y la película, en ese trayecto, en ese camino, lo que se plantea, o lo que se plantea a partir de uno de los protagonistas, de una mujer policía, es, bueno, ¿debo obedecer las órdenes a secas? ¿O ante determinados casos debo plantearme los resultados de lo que voy a hacer? Porque claro, puede ocurrir que si yo traslado a este individuo, a esta persona al aeropuerto, no ocurre nada o sí que ocurre algo. Porque ¿quién es? ¿De dónde procede? ¿Por qué se le deporta? En realidad, ¿debo saber algo más sobre lo que me están mandando o debo cumplir ciegamente lo que me mandan? La película en ese sentido plantea cosas interesantes y yo creo que además presenta reflexiones que además ya habíamos tocado aquí, habíamos hablado de ellas con respecto a otra película, una película catalana, si te acuerdas, La mujer ilegal, La dona ilegal, que se estrenó allá por diciembre y que Sí. también hablaba pues de la inmigración, de las deportaciones y de cosas similares. Aquí es un aspecto completamente diferente, no habla de la legalidad, ni de abogados, ni de cosas similares, ni de los CIES, pero habla de ese papel de los policías y de esa idea que me parece muy interesante. Estas tres son películas magníficas como para ver, pero hay otras películas, otras tres en concreto, que no están mal del todo. Tienen tres o cuatro incluso, que tienen elementos curiosos. El verano de Cody, pues es una película pequeñísima, una película muy, muy pequeña. Nos cuenta la historia de una mujer y su hijo que tendrá 8 o 10 años, que se trasladan a una ciudad diferente de la que viven habitualmente porque la hermana de ella ha muerto, la hermana de la mujer ha muerto y van a hacerse cargo pues, de sus pertenencias, de la casa, van a coger y organizar aquello para vender lo que se pueda, incluso la casa, y luego volver a su lugar de residencia habitual. Más sencillo no puede ser.
Nos va a contar cómo se encuentran con un vecino que vive al lado, que es un jubilado, cómo hay otras personas por el barrio y poquito más. Es una película delicada, pequeña, que se ve de forma agradable y que es sugerente en algunos de los elementos que plantea. Muy sugerente, de hecho, en algunas cuestiones. En el extremo opuesto, Nadie, Nobody. Una película tremenda. Y me río ya porque es que es tremenda, tremenda. Es la historia de un tipo que vive con su familia, con su mujer. Parece que incluso debe haber alguna distancia entre ellos porque cuando duermen ponen una almohada entre ellos y no es para que no se choquen unos con otros porque se mueven mucho en la cama. Debe haber ahí algún tipo de discrepancia. También tiene dos hijos. Tiene. Iba a decir tres, pero no, son dos hijos. Y tiene una vida pues cotidiana, una vida tan sencilla como que lo que nos cuenta es voy al trabajo, me aburro en el trabajo, vuelvo a mi casa, me aburro en mi casa, tengo que sacar la basura, se me olvida sacar la basura y el camión ya se ha ido y resulta que como tienen unas cajoneras de basura individuales, pues hasta el día siguiente y la mujer le dice, te has vuelto a dejar sin sacar la basura. Bueno, pero un día, hostia, un día todo cambia. ¿Eh? De repente pasa algo en su casa, no voy a contar el qué porque no quiero estropear la película, es cortita y el tema es pequeño y de repente todo cambia. Y resulta que nada es lo que parecía y aquello es tremendo. De repente nos encontramos a un tipo que no tiene nada que ver con esa presentación, con esa monotonía. Incluso por hacer algo había querido comprar la empresa en la que trabajaba, por darle otra dinámica diferente, porque el propietario ya era mayor, tal. Bueno, de repente todo cambia a lo bestia. Yo me he reído a gusto. Es una película que es un despropósito. Voy a decir algo que a lo mejor estropea algo el argumento, pero hay que decirlo para gente un poco más sensible. Es una película que tiene una parte de violencia fuerte, pero es tan exagerada que da casi más risa que otra cosa. Pero en cualquier caso, es un despropósito de película. De esas cosas que te pilla por sorpresa y dices, hostia, ¿qué es lo que acabo de ver? Esto no, me ha pillado por sorpresa, pero además me ha dejado descolocado completamente. Y yo me lo he pasado bien. Hay otras películas de estas que me parece que tienen mala pata, como John Wick, por ejemplo, que es una saga que es fatal, es una saga fatal, 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 porque está llena de trampas, de tonterías. Oye, mira, que tengo un arma súper destructiva y varias pistolas, pero vamos a pelearnos a puñetazos. ¿Por qué? Pues porque me apetece. Entonces, ese tipo de cosas yo normalmente lo llevo mal en las películas, tengo que decirlo, pero aquí es otra cosa diferente y la verdad es que hasta los errores se le perdonan porque es un despropósito de película. Habla de la mafia rusa, habla de las cosas más inesperadas que os podéis imaginar. Vamos con otra más, que también tiene elementos interesantes. No es una película redonda la anterior, ¿eh? Simplemente es para pasar el rato y olvidarse de todo porque te metes tanto en la película que te olvidas absolutamente de todo, todo, todo. Bueno, pues vamos con más cosas. Chaos Walking es una película de ciencia ficción situada en un futuro cercano, el año 2200 y pico, y vemos que algo ha pasado. Porque la gente va a caballo, es prácticamente como si hubiésemos vuelto al viejo oeste, solo que hay armas pues, que son mucho más avanzadas. Algo ha pasado con la humanidad. Lo que no sabemos es el qué. Y sobre todo ha pasado una cosa, y es que de repente los hombres, las mujeres no, pero los hombres sí, tienen una situación curiosa, porque sus pensamientos como que se ven desde fuera. Es como si te pones a pensar y de repente hay un halo a tu alrededor que materializa ese pensamiento y todos los que hay alrededor lo pueden ver. Y claro, pues hay que esconderse a veces de que te vean los pensamientos, porque de repente a lo mejor estás diciendo que sí, que alguien te cae bien, pero tu pensamiento dice, qué cabrón, me caes fatal, te mataría si pudiese, ¿no? Y desde ese punto de vista, bueno, pues es una cosa que está lastrando la vida cotidiana de la gente. Con esto lo que se construye es un futuro distópico, se suele decir de esa manera, en el sentido de que han creado una realidad que puede ser o no puede ser que ocurra dentro de 200, de 300 años o lo que sea, pero que sirve para hablar de la realidad actual. Porque al final lo que se habla es del poder, de cómo se funcionan las relaciones entre personas y demás. Y sobre todo tiene una virtud esta película o esta historia, y es que poco a poco nos van dando pequeñas informaciones que te mantienen entretenido. Y en ese sentido quizá no se materializa una crítica a la sociedad actual o no se materializa algo más contundente de reflexión sobre el papel del ser humano o cosas similares, pero aún así tiene elementos curiosos y resulta entretenida de ver. Exagerada quizá en las escenas de acción, porque al ser de ciencia ficción hay algunas escenas de acción, pero en cualquier caso curiosa.
Por decir un poco una referencia del director, que es Doug Liman. Con anterioridad había hecho películas como Barry Seal, el traficante, que está bastante bien, The Wall, El muro, Al filo del mañana con Tom Cruise, también como la de Barry Seal, que estaba protagonizada por él, o bien Caza a la espía, que era una película excelente. Lo digo como referencia para que la gente lo tenga ahí. No le ha salido tan bien como estas películas que he citado, pero tiene algunos elementos de interés. Y luego se ha recuperado una película del año 1964. Es una rareza absoluta. Se llama Charulata, la esposa solitaria. Y es una película de Satyajit Ray, que es un director indio muy importante, quizá el director indio más importante del siglo XX. Es una película atípica, se ha recuperado en versión original subtitulada para conmemorar el 100 aniversario del nacimiento del director, que ya murió hace años. Y es una película que nos habla del colonialismo inglés en la India de final del siglo XIX y nos habla del papel de la mujer en ese tipo de sociedad. Es una película curiosa. Si la gente no la conoce o no conoce al director, Satyajit Ray, bueno, pues es un momento para acercarse y pegarle un vistazo. Es una película en blanco y negro que tiene otra forma de hacer, que tiene otro ritmo, que tiene otro formato un poco diferente y en ese sentido no es una película tan cercana, tan próxima como algunas de las que comentábamos. Pero yo creo que vale la pena darle un vistazo para conocer la realidad de otras cinematografías. Este es un director muy importante en la India y fuera de la India. Fue quizá el director indio con más proyección internacional y desde ese punto de vista tiene una cantidad de películas bastante grande que son llamativas, sobre todo la trilogía de Apu y algunas otras películas. Pero bueno, sigue siendo un gran desconocido, excepto para muchos aficionados al cine y sobre todo a las filmotecas que de vez en cuando han podido recuperar sus películas. Hay algunos estrenos adicionales, algunos sin ningún interés, como El Capitán Diente de Sable y El Diamante Mágico, una película de animación para niños muy pequeños, mal resuelta y con un argumento que no vale la pena, es como para olvidar, pero si quieres aparcar a los niños un rato, pues lo mismo hay familias que van a verla. Y luego también Arwit y la Bruja, que es una película de Goro Miyazaki. Y digo este nombre porque seguramente les llamará la atención a algunos de los que nos están escuchando si son aficionados a las películas de animación japonesas y particularmente al estudio Ghibli. Es, si no recuerdo mal, el hijo de Miyazaki, que es el creador de ese estudio, de Hayao Miyazaki, que está también presente en el guión y que hace unos años decidió no seguir dirigiendo películas. Es una película de animación, pero contrariamente a lo que es el estudio Ghibli, que es una animación como de dibujo de línea fina, aquí lo que ha hecho es pasarse a la animación 3D por ordenador. Es una historia curiosa, no digo que alcance la línea de la princesa Mononoke o películas similares de su padre, pero tiene una historia un poco más elaborada de lo que es habitual en otro tipo de películas de animación, aunque está dirigida a un público muy infantil. Habla de brujas, de poderes y de cosas así de una forma llamativa. No es una película que recomiende, pero bueno, tiene algunos elementos curiosos, cuando menos curiosos. Y poco más, una buena semana, vaya, porque hay tres películas que sí que podemos recomendar: El fotógrafo de Minamata, Polis y Yalda, La noche del perdón, y tres películas que tienen elementos interesantes y resultan incluso entretenidas: Chaos Walking y Nadie, sobre todo porque tienen bastante acción, y El verano de Cody, que es más tranquila. Y luego una rareza de Filmoteca Total, que es Charulata, la esposa solitaria. Así que una semana de buena cosecha. Ah, bueno, y se ha repuesto El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. Es una película que todo el mundo seguro que conoce. Yo, de hecho, creo que he visto la reposición de la trilogía entera por televisión, así a horas nocturnas y más bien de madrugada, y ahora vuelve a los cines. Van a estrenarse las tres películas consecutivamente en 3 semanas. No sé si también luego pondrán las del Hobbit. Yo me quedo siempre un poco sorprendido de que hagan este tipo de operaciones. Me da la sensación de que no hay público como para volver a ver una película como esta, que es de sobra conocida. Pero bueno, siempre puede haber gente que no la conozca porque ha nacido después, y desde luego si hay un sitio para ver este tipo de películas con una producción muy espectacular es en el cine, con un sonido también espectacular. Nos estamos mal acostumbrando a tener buenas noticias desde la cartelera, Juan. Bueno, es que de alguna manera, al no haber estrenos tan comerciales, pues se echa mano de todo. Y entonces películas que a lo mejor no se hubiesen estrenado, fíjate, la película iraní, Yalda, la noche del perdón. Pues hombre, sí, ha pasado por algún festival, pero estaba condenada a ir a alguna sala si encontraba hueco en una sesión suelta
Y bueno, ¿en qué fechas? Pues ni lo sabemos, desde luego no en la semana después de los Oscars. O Polis, pues es una película muy pequeña también, sí. Desde luego tiene como protagonista a Virginie Efira y Omar Sy, que son actores franceses conocidos, pero no como para hacer un gran estreno. Y desde ese punto de vista, bueno, pues ahora, sin haber películas de las comerciales, de las de gran lanzamiento, la película de terror de la semana, la comedia tonta de adolescentes y tal, pues están encontrando hueco otras películas. Ay, mira, me he dejado una película española, que esta es como no me ha gustado y hay tantas, se me había olvidado. Crónica de una tormenta, una película española que tiene a Clara Lago y a Ernesto Alterio como protagonistas. Bueno, y a Quique Fernández, que tiene un papelillo muy pequeño. Es una película equivocada. Es la historia de dos personas que trabajan en un periódico, uno es el director, la otra es la subdirectora, y bueno, pues en una noche del 24 de diciembre están hablando de algunas cosas que van a ocurrir en el futuro y lo que vamos a ver en la película es básicamente esa conversación. Se hace eterna, se hace eterna. No digo que no tenga interés en cuanto a las relaciones de poder que se pueden dar en un periódico, en cuanto a cosas en los periódicos a la hora de publicar determinadas noticias y no otras, o publicarlas en determinado momento, como decíamos antes, pero desaprovecha completamente la oportunidad de hacer una película que hablase más del poder de la prensa, aunque los periódicos ahora han perdido evidentemente alcance y se hace además larguísima. La película da vueltas y da vueltas para tenerlos ahí juntos en la habitación todo el tiempo y al final se hace eterna. O sea que eso. Bueno, y lo que decías, que sí, que seguimos teniendo en cartel películas que están muy bien, como Una joven prometedora, que comentábamos con anterioridad, Otra ronda, Nomadland, etcétera. Es decir, que en este momento hay una buena cantidad de películas llamativas en cartel, hace falta que la gente se acerque a verlas, porque evidentemente la taquilla sigue estando muy baja y la gente pues sigue teniendo miedo de asistir. Pero yo creo que excepto las películas así de corte más juvenil, que sí que pueden tener algo más de público, como Mortal Kombat, por decir algo, ¿no? O la de Godzilla versus King Kong, yo creo que en general este tipo de películas que estamos comentando son de poco público y se puede tener una cierta seguridad en las salas. Eso es lo que te iba a preguntar, si se estaba notando esa relajación de las medidas en la afluencia a las salas o más Que o yo, menos ya, igual. que yo ya he visto de momento, no. Que yo ya he visto, no, pero vamos, ya digo que excepto en esas películas que son de corte más mayoritario, como ha ocurrido siempre, ¿eh? Tampoco vamos a arreglarnos las vestiduras. Está habiendo menos asistencia, pero en la misma proporción que había antes. Y dentro de todo, estas películas pequeñas pues están teniendo un poco de público. Es decir, que entras y de repente ves a 7 personas. Son salas pequeñas, las C1, C2, C3, C4, C5 de los ABC Par, por ejemplo, los Babel, pues la sala 1, la sala 2 son salas muy pequeñitas. Pero con todo dices, hombre, hay 3 personas, hay 7. Uy, esto es un lujo, esto es exagerado. Pero vaya, que más o menos el público habitual. Lo que pasa es que, evidentemente, lo que hemos dicho muchas veces, las salas para poder mantenerse necesitan que luego haya 3 películas que de repente pues tienen 50, 60 personas por sesión, 40, y que al final son las que hacen taquilla para mantener las salas pequeñas con esa pequeña afluencia de público y con películas que son un poco diferentes. Muy bien, Juan, pues lo dejamos por aquí. La semana que viene volvemos a charlar, a ver si tenemos tanta suerte como esta. Muy bien, venga, pues un abrazo, salud. Un abrazo, salud. Lliure directe Radio Clara, fins ací l'espai que cada setmana dediquem a parlar de cinema amb el nostre company Juan Ángel Saiz, company de cartelera, de bandes sonores i de cinema Film Obert. Lliure directe, Radio Clara.